Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saluda. Hoy miércoles 10 de septiembre del 2025, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Bien, un poquito más suave el tránsito aquí en el centro, Churchill con Sarasota por ahí. Pero por allá, por la Núñez, es que, como les decía en el día de ayer, más o menos tratando de interpretar, cuando tú agilizas un flujo y lo haces llegar más rápido del punto A al punto B y no tienes las condiciones establecidas en el punto B, ahí se te forma un cuello de botella. Entonces, eso está pasando en lo que es, por ejemplo, la Núñez de Cáceres. Todos los vehículos que toman la Núñez desde sur-norte, en Palma del Malecón para el centro de la ciudad. Entonces allá arriba en la 27 se está armando posiblemente, o en la Bolívar o algo así, un gran un cuello de botella. Y entonces lo que nunca se veía, el tapón empezaba después del túnel de la Núñez, ahí del Mirador, y ahora empieza desde el Malecón, allá el tapón. Pero las improvisaciones y los inventos generan este tipo de cosas, porque hay que tomarlas, preparar el terreno, tomar en consideración todos y cada uno de los aspectos puntuales. No improvisar y no querer resolver con parches. Especialistas, gente que ha estudiado de eso en cada área. Usted no me va a buscar a mí para que le dirija a un hospital. Para decir algo, por ejemplo, yo trataría de hacerlo lo mejor que pueda, en función de mi experiencia, mis conocimientos gerenciales, lo que sea. Pero hay que hacer eso. No hay personas que tienen maestrías en administración hospitalaria, que han preparado, que son médicos, que se han ido criando en ese ecosistema. Bueno, no hay necesidad de mandarme a mí para dirigir eso allá. Como tampoco hay necesidad de buscar un médico que no ha pasado de ser médico, en el sentido de que no ha superado esos niveles, no se ha convertido en un gerente que ve la cosa de manera integral. Y usted tiene ahí, por ejemplo, al señor Lama dando tumbo, tanto que hablaba en la radio. Ese es el Sistema Nacional de Salud, no sé si se llama así, o el Ministerio de Salud Pública lo dividieron dos pedazos, una cosa por una cosa, otra que yo ni tampoco sé ni lo que es. Pero usted ve que ninguno funciona. Bueno, porque tampoco es, no, porque él es ingeniero, está bien, pues es ingeniero, pero si se quedó en lo que es ingeniero, alambrito, echar concreto, si es civil, pone un techo y no superó la parte de lo que es gerencia y un sinnúmero de otros aspectos, se queda en la gatera o hace un trabajo mediano, mediocre, ahí. Bien, bueno, aquí tenemos muchas informaciones. Hay unas informaciones provenientes del gobierno que las vamos a conocer. Tiene una que ver con el sector eléctrico, la veremos en la parte económica. Tiene otra que ver con SENASA y el lío y unos recursos que le han asignado que estamos obligados a comentarla. El Fondo Monetario anda por aquí dando bandazos, visitando, una manera de decirlo, visitando las diferentes organizaciones empresariales, las instituciones del Estado para saber las cuentas, para cruzar informaciones, porque una cosa puede ser lo que le dice el Banco Central, otra lo que le dice, digamos, las distribuidoras, lo que le dice Finanzas, y ellos tratan de hacer ahí de tripas corazón, pero al final del día manejan las informaciones oficiales. No hay magia. Si usted ve que Rusia le da, que está creciendo al 2%, al 3%, ellos tienen que tragarse esa píldora, sabiendo que es mentira y sabiendo que es maquillada. Y que el desempleo en China, ¿no se acuerdan? Dejaron de dar informaciones, ya igual hizo Rusia en estos días, porque ahí no hay transparencia, hay mucha opacidad y ellos manejan esas cosas. Pero esos son casos extremos, no digo que sea aquí. Lo que sí quiero decir es que cuando usted ve que yo digo que, mira, el Banco Mundial reconoce la economía, el Banco Mundial utiliza las mismas informaciones que le damos nosotros.
de nuestras informaciones oficiales. La CEPAL viene, hace su trabajo, pero viene y busca los datos que le damos nosotros de las informaciones oficiales. Si hay una información que no le quiero dar, la meto por debajo de la alfombra y no se la doy porque yo sé que... Usted ve la discusión que había de la FAO, que de la FAO dice que aquí ha bajado el hambre, que digo, bueno, es posible en términos monetarios, si tú le estás dando cuarto a la gente por un tubo por ahí, no le das medio de producción, pero le das dinero, es un espejismo. En un momento determinado eso se va a caer todo como un castillo de naipes y esa gente nunca dejó de ser pobre, lo único era que lo estaban manteniendo. Lo único era que lo estaban manteniendo, no eran autosostenibles, ni estaban autososteniéndose como debe ser, porque usted no le dio la vara de pescar y el anzuelo, usted le dio un pez, usted lo pescó y le dio un pez a esta persona. Comió hoy, comió mañana si guardó, pero no come todos los días, porque cuando usted le da la vara y le enseña a pescar, él se sustenta. Esa es la moraleja, ese es el sentido de ese mensaje, que es lo que se traduce en esos subsidios para presentar números, regalando lo que no es suyo. Usted le da programas de que esas personas, por ejemplo, aprendan a coser, a prepararse, a dibujar, a armar cosas, y esa gente vive de eso, hacer dulce, hacer repostería aquí, con esos apoyos de Promipyme y un financiamiento de 5 o 10 mil pesos, esa gente, para ellos esos 10 mil pesos son, bueno, el financiamiento de 200 millones de fulano de tal o de la empresa tal o del país tal. Eso es para ellos eso. Capital Semilla, y de ahí se superan y de ahí siguen para adelante. Bueno, entonces cuando hablo de eso es que esas informaciones uno tiene que sopesarlas. Y anda el fondo por ahí, ahorita nos va a decir, tenemos que hacer reforma fiscal. Ya Magín dijo, la reforma no puede ser a costa de la estabilidad social y política. Está correcto, está adecuadamente pensado, que tiene que ser una reforma progresiva. Yo en eso no tengo miedo con Magín. Lo que tenía que señalar sobre el tipo de cambio ayer se lo precisé. Hay informaciones de reunión que se sostuvieron, como digo, el fondo está aquí, reuniéndose con todos los sectores, el sector oficial y del sector privado también. Se reunió con el fondo, con la Asociación de Bancos de la República Dominicana, y hay algunas informaciones que ahorita vamos a comentar. Bien, el Consejo Económico y Social dio a conocer el informe donde metieron la regularización de los haitianos, ahora comentaremos eso, que se le va a presentar a los presidentes. ¿Qué más tenemos? Lo de SENASA, hay un decreto del presidente transfiriéndole un viaje de recursos, que eso tiene cocorícamo y lo vamos a analizar en unos instantes. A nivel internacional, siguen los líos de Trump con lo de la carta aquella que él demandó al Wall Street Journal. El Wall Street le ha sacado otras cartas, todas con la misma firma de él, felicitando cantidad de gente, hasta periodistas, como él firma, sus garabatos raros ahí. Y ese es un tema que sigue candente. Estuvo Trump, está muy dividida la sociedad norteamericana, estuvo Trump en un restaurante en Washington. Usted sabe que él ha tirado la guardia y tiene la ciudad llena militarizada. En California un juez le prohibió eso, ya él tenía mucho tiempo en eso. Amenaza con militarizar a Chicago, a Baltimore y a otras ciudades importantes. Y hay mucha gente que cree que eso tiene un fin subyacente, que lo de la violencia y la delincuencia no es más que un pretexto para meter todo, para militarizar las ciudades. Y ya ustedes saben las implicaciones que eso tiene, como si fuera un país, una república bananera del África o de cualquier otro sitio. Pero estuvo ayer en un restaurante y ahí, con todo su gabinete y sus cosas, para hacer un poco de relaciones públicas, y lo que lo recibieron fue con abucheos. Lo propio le pasó, por eso digo que la sociedad está muy dividida en Estados Unidos, lo propio le pasó en el US Open, que se jugó el domingo, que jugaban Alcaraz y Jannik Sinner, y él estuvo. Lo primero que quería robarse el show, y las autoridades
del certamen, del US Open de tenis, lo pusieron en un sitio de ejecutivos, en un salón especial, nada de para que las cámaras lo estuvieran presentando, y solamente cuando sonó el himno fue que lo presentaron. Sin embargo, cuando lo presentaban en las cámaras, lo abucheaban de nuevo, el público. O sea que es muy dividido lo que está sucediendo en Estados Unidos, y los problemas económicos, ahorita vamos a ver la pérdida de empleo que ha habido, eso ni se diga. Entonces él está enfocado en eso de la militarización de las ciudades, el tema económico en declive, el intento de tomarse el Banco Central, eso va a tener repercusiones de mayor trascendencia, y a nivel internacional no acaba de dar pie con bola. Trump invitó a Alaska a Putin, ahora es que Putin ha cogido velocidad, le puso una alfombra roja, le dio 10 días, retiró el plazo de los 10 días si no hacía acuerdo al fuego, después cambió porque Putin le lavó el cerebro, no, que ahora es un acuerdo de paz, pero que hay que resolver qué sé yo cuántos mil problemas, empezando porque Zelensky no es presidente, según Putin, porque hay que consultar a Putin. Porque Putin también es el presidente, el jefe de Ucrania, ¿acaso? Eso es lo que él quisiera, pero nunca ha podido, ni va a poder. Pero Trump se presta a todas esas cosas. Ahora es que Putin ha bombardeado con duro. Después de allá, cada vez que hay una reunión entre ellos dos, ahí Putin acelera los ataques a civiles, a ciudades, a infraestructura energética, la electricidad y todo, porque no tiene sanciones. Ayer puso toda a Polonia y a la OTAN, ahí estaba yo viendo a Rutte, el señor secretario general de la OTAN, hablando de las reacciones que hubo, tuvieron que sacar todos los aviones F-35 y colocarlos en el cielo de Polonia y con la OTAN, el Comando Conjunto de Aéreo y los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, etcétera, y derribaron todos los drones que entraron al espacio aéreo polaco. Ya no uno, eran como 8, se los tumbaron todos. Una violación al espacio aéreo, una agresión innecesaria, pero es lo que está pasando cuando este señor, Putin hace lo que le da en gana, lo que le parece, y desde el lado de Trump no pasa absolutamente nada. Lo único que más ha llegado a decir es que estoy unhappy, no estoy alegre, estoy muy ofendido, estoy muy molesto con lo que él está haciendo, bla, bla, bla. Como mismo de Netanyahu, que agarró ahora y fue y bombardeó en Qatar, en Doha, un país que ha servido con mesa de negociación con Hamas, fue y bombardeó un sitio donde estaban lo de Hamas. O sea, que Trump que no estoy alegre por esa situación, pero como quiera se lo informaron. Lo que Netanyahu hace, él siempre lo aplaude. Ahí está bombardeando Gaza y sacando a los palestinos de su pueblo, de su zona, destruyendo todo lo que queda porque tienen que irse de ahí. Recuérdense que el mismo Trump, esos son los tropezones que anda dando en su política internacional, y anda vuelto loco queriendo obtener un premio Nobel, pero con esas acciones no va a obtener ni un cobre de plata, ¿cómo es? Ni una gaviota de cobre. Pero no se le piden peras al olmo. Una persona que lo que quiere es llenar su ego. Llevo 7 guerras suspendidas, según él, en su mente transparente. Porque cuando habló de la de Pakistán y la India lo mandó a Freitusa. Le dijo, ¿quién ha dicho que usted está venido acá? Esto lo manejamos nosotros aquí. Pero él se quiere anotar eso porque es con el ego que quiere un premio Nobel. Y quiere obtener una paz entre Rusia y Ucrania a costa de la capitulación de Ucrania. Así cualquiera. Cuando usted entrega lo que no es suyo, para anotarse un virado y decir que fue usted. Pero un hombre que no conoce de la historia, ni ha leído ni nada, ni nada, pero el ego. Una persona que ni siquiera es capaz de reconocer sus limitaciones. Gracias. Entonces, nada, eso es a nivel internacional y uno ve esas consecuencias. Ahí está Putin haciendo lo que le parece y le viene en gana. Suerte que los europeos ya cogieron la seña y dijeron, no, con este hombre no podemos contar, con Trump. Tenemos que defender nosotros con nuestras propias uñas. Bien, y aquí entonces les decía, en el plano local tenemos que el Consejo Económico y Social, con la representación de los diversos sectores, desafortunadamente, porque ahí estaba hasta la ONU, y
Y ya ustedes ven por qué en la propuesta de regularización ya estaba el representante de los partidos. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, todo, ¿verdad? Bueno, en la propuesta de regularización, la mano de obra extranjera, está el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana. Claro, ahí andaba Hipólito propugnando y Limber Cruz y diciendo que había que regularizar esa mano de obra porque falta en la construcción, porque falta en la agricultura y nosotros estamos cundidos de haitianos. Entonces ahora vamos a traer más o vamos a coger los que estaban regularizados aquí. Yo siempre he estado propugnado, si vamos a regularizar, vamos a buscar los que tienen ya papeles. Ofrézcanle condiciones y trabajo, porque en Estados Unidos van y recogen los productos. Entonces ahora di que son 150 iniciativas, hay 20 y pico que son por un plan de regularización de la mano de obra extranjera. La haitiana, eso de extranjero es un eufemismo. Rafael Toribio, del Consejo Económico y Social, dice que hay recomendaciones, él no va a elaborar sobre lo que hay ahí, hay recomendaciones de cómo manejar el tema. Le van a entregar el informe a los expresidentes, a Hipólito, a Danilo, a Leonel, el martes 16, y ahí van a dar los detalles, van a poner en circulación. 26 líneas de acción y 151 propuestas. A mí lo que de esa reunión del Consejo Económico y Social, y cuando veo a esos grupos, están todos los grupos representativos, usted sabe, ahí se vota. Por ejemplo, los técnicos, cuando era el pacto eléctrico, que lo discutíamos en el CEP, estamos convocados por decreto, cada uno, por ejemplo, yo estaba, pero solamente teníamos voz, no voto. No teníamos voto, ahí se vota por consenso, unas cosas que se hacen ahí. Ahí está el sector social, laboral, empresarial, la sociedad civil organizada. Ahí ustedes saben que toda esa propuesta de regularización de haitianos vienen de esa sociedad civil. Apuesto peso a cabo de túbano. Peso a cabo de túbano. Permiso temporal de trabajo para los haitianos indocumentados. Eso está entre las propuestas. Permisos especiales de trabajo haitianos con estatus migratorio irregular. Son irregulares, están violando la ley, están por encima del 80-20, están violando la ley de inmigración, pero le vamos a dar permiso. Eso lo vamos a legalizar a una violación doble por la ley de inmigración, por entrar de polizonte, qué sé yo cómo se llame, al país, por estar indocumentado en el país, por violar la ley de trabajo el 80-20, y entonces ahora lo vamos a legalizar. ¿Cómo se llama la obra? Y vamos a legalizar a eso, y después que lo legalicemos eso ya se meten en el circuito de la economía nacional y hay que buscar otros nuevos más. Y eso vuelve y se meten y hay que buscar más y van a aparecer los Juan Bolívar y los por ahí diciendo que tenemos que regularizar, que por ahí andan 250,000 más. ¿Qué le parece? ¿Cómo se llama la obra? Así se llama. Así se llama la obra. La proposición coincide con algunos sectores sociales y políticos. Políticos nada más Hipólito, quienes favorecen que para evitar una crisis con la mano de obra, sobre todo en agricultura, ¿qué decía los otros días el Bandex, que tiene nuevo jefe? Que habían financiado la construcción, que cuánto se ahorraban de trabajadores haitianos que tenían que usar un equipo ahí para fabricar el hormigón, en las combinadas, pero si usted no va a financiar y no le va a dar apoyo a los agricultores para que vayan mecanizando su producción, vamos a vivir con el conuquismo lleno de haitianos. Yo no estoy de acuerdo. Que cuando Balaguer, el CEAP, eso era una situación muy diferente. Y vivían ahí en los ingenios, en los batelles, y venían y los llevaban y los traían. Y después con esos mismos carnets nos agarraron y nos llevaron a México, nos querían condenar y un sinnúmero de cosas. Y esa ley de regularización que hubo que someter, porque ya pasamos una ley cuando Hipólito y Montalvo, Danilo y Montalvo, pues cojamos de esa gente. No, ustedes saben qué es lo que quieren. Y aparecen, obviamente, el Limber Cruz dice, yo tengo qué sé yo cuánto en mi finca de yuca, de plátano.
que son, bueno, pero es que ese no es el problema es que hay que buscar de los que están legalizados, porque usted no le paga, el dominicano no quiere trabajar en el trabajo pesado de la agricultura, pero hay cantidad de haitianos aquí que están ya regularizados con esa ley pasada, porque no se les da condiciones a eso y se les paga, aunque ya pagan lo mismo, pagan lo mismo. Pero bueno, ahí está, yo quería dejar mi posición sobre eso de la regularización y la mano de obra. Porque cuando se argumentó la última vez, el presidente habló hasta de que en el turismo había haitianos indocumentados. Oiga usted. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, les comentaba de esta situación del SENASA. Ya apareció una institución que dijo, una entidad que se llama Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social. Se buscan unos nombres de una vez. Y la Fundación Primero Justicia. No sé quiénes son, pero dice que están sometiendo ante el PEPCA. El presidente dijo que había mandado un informe. Nuria le dijo que en la PEPCA no había nada de eso. Yo lo vi rápido en la prensa. Ni siquiera leí. Digo, bueno, si el presidente lo dice, porque debe ser. Yo creo la palabra, pero después Nuria respondió. Ese no es mi problema, resuélvanlo ellos. Pero esta gente lo acaban de someter ante la Procuraduría a varios exgerentes. Ahora le doy los nombres. De ellos hablan de una supuesta sustracción de 9.059 millones. Esos números no se lo va a inventar, ese 0.59, ¿verdad? 9.059 millones mediante transacciones falsas. Si han sometido una acusación y ponen ese número es porque deben tener las transacciones realizadas. Dice que en esas transacciones se hacían constar prestaciones médicas y farmacéuticas ficticias. O sea que yo pongo que yo lo operé de una apendicitis al pequeño, número carnet, eso eran 20.000, 5.000 pesos, parecía un número, pero no es verdad, ni lo operaron, él nunca ha pasado por una clínica, además, y él no sabe tampoco. Pero ese médico que lo operó o esa institución recibe su transferencia de 25.000 pesos y solamente firman los papeles. Eso es una prestación médica ficticia, 25.000 pesos, pero los medicamentos hacían, vamos a suponer, 10.000. Lo que se le aplicó a él, que no se le aplicó nada porque a él nunca nadie lo ha operado y él está en su casa, ni sabe. Ahí van ya 10.000 más de farmacéuticas ficticias. Y entonces pagos por cobertura ficticia, ¿no? Y que le hicimos tal análisis, un análisis de la que sé yo qué, de la bilirrubina, de la que yo qué, del azúcar, de la que yo qué, y ahí hay 13.000 pesos más de análisis. En un viaje cuarto, entonces ellos dicen que esa supuesta sustracción alcanzó los 9.059 millones de pesos. Una chilata. Y hablan de dos empresas, una que se llama Lufarca y otra que se llama Skin Med Aesthetic Clinic. Ajá, así, Aesthetic Clinic, a lo mejor hacían ahí, ¿cómo es? Glúteos, senos y qué más, y liposucciones. Entonces están sometiendo al señor Gustavo Guílamo, Rafael Dujarric, Gustavo Mesina, Germán Robles y Ángel Luis Guzmán. Son todos gerentes y directores. Y además, dicen, por la gravedad y la complejidad del asunto, también hay que investigar al director. Bueno, me va todo a venir con los directores de abajo y el jefe superior, el señor Santiago Jacín. Entonces, la acusación es estafa agravada, falsedad en escritura pública y privada, alteración de registros electrónicos, asociación de malhechores, prevaricación, lavado de activos, etcétera, etcétera. Y dicen que es lamentable que SENASA, que era una institución con un prestigio incuestionable, desde que llegó el señor Jacín, se fue de bruces. Y nadie sabe de cuánto es el déficit acumulado ahora de SENASA. Pero ya están siendo sometidos, aparte de lo que el presidente haya dicho, están sometidos. Pero SENASA tiene un hoyo aceptado por el presidente, que tuvo que cambiar el discurso. Porque este es el problema. Si el presidente en noviembre ordenó esa investigación que dijo él, y le creo, que está Procuraduría, que está Contraloría, que está Cámara de Cuentas, que está, no sé si Doña Milagro, todo el gato, todo el vivo está investigando. Dice él en noviembre, que no fue porque salieron los reportes de Yulisa ni de Nuria, sino que fue perfecto. Yo creo en la palabra del presidente, pero si se hizo eso en noviembre, ¿por qué entonces en julio
julio, noviembre a julio van 6 meses, 7, 10, 8. En julio el presidente salió defendiendo SENASA cuando se armó el escándalo y la Fuerza del Pueblo hizo la denuncia y el PLD hizo la denuncia diciendo de la crisis financiera y la quiebra, que salieron todos a defender. No, que no hay tal quiebra porque SENASA es la espina dorsal y es correcto, está muy bien. Que lo que le falte dinero fue el mismo presidente en una semanal que lo dijo. Pero que se le iba a buscar, no quiso hablar, no habló de esto, a pesar de que había mandado a hacer la investigación, porque él sabía lo que se estaba, o presumía, o recibió informaciones de lo que estaba pasando ahí. Pero salió a defenderse el mismo Jacín, explicando eso mismo, metimos 2,4 millones, aumentamos la cobertura, obviamente ustedes lo que están es politiqueando y queriendo, entonces no, la verdad es que había un problema. Entonces, ahí está el problema, está denunciado, ahora el presidente tuvo que salir a dar la cara, cambió la narrativa, no es solamente por los 2 millones, por el aumento de la cobertura, de la inscripción de suscriptores. Entonces ahora, en una decisión que pudiera ser muy cuestionable, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice un viejo adagio. ¿No, verdad? El Consejo Nacional de Seguridad Social aprueba traspaso de 6,000 millones a SENASA. Son 12,500 millones. 12,500, no 6,000. 12,500 millones desglosados de manera diferente. Hay 16,000 millones que van al SENASA directamente para enfrentar su cosa. Ahora, el Consejo Nacional de Seguridad Social, un grupo de personas que están ahí, nombradas por el presidente, aprobada, que lo que fuera, usa ese dinero de la TCS, ahí yo pago mensual, yo pago como 7,000 pesos en la TCS. La resolución 61908 aprueba el traslado de fondos desde la Tesorería de la Seguridad Social. Y esos fondos, ¿usted sabe dónde provienen? De la CISARRIL, el Sistema de Seguro de Riesgos Laborales. O sea, yo pago un dinero y yo vengo de camino, o el pequeño, y nos venimos en el motor, él y yo, y nos atropellan para el trabajo, y ahí la Seguridad Social tiene que pagar una compensación, como un seguro de vida. Si nos matan, uno se muere, uno tiene un seguro de vida, eso le pagan a los parientes. Bueno, en este caso, CISARRIL te tiene que dar una compensación, te llevan a la clínica y te dan una compensación, para eso uno paga. Entonces, dice, lo que pasa es que CISARRIL es una cosa aparte, riesgo laboral, no tiene que ver con SENASA, donde tú has metido 2 millones de cristianos, a todo el que encontraste en la calle, lo inscribiste, le diste un carnet, no a los que trabajamos, que uno paga, el empleador paga una parte, uno paga otra porción, igual que las AFP, y además el que tiene el sistema contributivo, yo pago una porción adicional para tener un mayor alcance, para que hay clínicas que ni te aceptan el subsidiado. En los hospitales sí, no había ni por qué meter 2 millones de personas ahí, porque los hospitales te aceptan. Y el subsidiado no lo aceptan en clínicas, algunas clínicas privadas. Pero el punto es este: CISARRIL es una cosa, SENASA es otra. En CISARRIL están ¿quiénes? Los que trabajan. Los desempleados no aportan en CISARRIL. Los informales no aportan en CISARRIL. Una persona que tiene una paletera en una esquina, lo choca un camión, él no tiene un accidente, le rompieron una pierna, él no tiene accidente laboral porque él no está formalizado, él no es formal. Y esas son de las cosas que tienen que resolverse. Entonces, al no ser formal, él no aporta a CISARRIL. Obviamente tampoco le corresponde. De ese dinero que tenga CISARRIL acumulado es como el seguro. Yo pago un seguro y el seguro, todos pagamos seguro, y de ahí, cuando tenemos un percance, de ese dinero que está ahí acumulado se saca el dinero para compensarnos los daños que tengamos, ¿verdad? Para eso uno paga un seguro. Pues este es el seguro de riesgo laboral. Seguro de riesgo laboral es para las personas que trabajan. SENASA es para titirimundi, como dicen. Ahí metieron, eran 5 millones de personas que trabajaban
Porque el seguro es para las personas que trabajan, el humano, el futuro, el otro, aquel, es para las personas que trabajan. No, el que no trabaja no tiene. Entonces, SENASA, el que había era, por eso operaba bien. El subsidiado era para las personas que trabajaban. Metimos 2 millones de gente sacada de por ahí, de por donde sea, que no aportan nada, eso lo tiene que poner el Estado. Pero el Estado no lo pone, entonces la empresa de institución quiebra. En eso se entendía, pero además quiebra porque hay un desfalco y un sinnúmero de cosas malas, mal hechas ahí. Obviamente así no se llega ni a la esquina. Pero ahora, en lugar del gobierno rascarse el bolsillo, sacarse, porque este dinero no es del gobierno. Este dinero de la CISARRIL es de nosotros los trabajadores, que aportamos. Entonces dice la CISARRIL, 6.000 millones directos, 5.000 millones trasladados hacia el Fondo de Cuenta de Cuidado de Salud de las Personas del Régimen Contributivo. 6.000 millones al SENASA directo para sus compromisos y 5.000 para las personas del riesgo del régimen contributivo. Yo pago una cuota adicional, pero se ve que ahí lo gastaron y lo sacaron todo, porque para eso uno paga adicional, no la parte que le corresponde al Estado como empleador o a la empresa. El régimen contributivo y 1.500 más para inyectar fondos de subsidio para las prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad. ¿Qué tienen que ver los trabajadores con lo que pase con lactancia de gente que nunca ha trabajado, maternidad de gente que nunca ha trabajado, que la metió el gobierno? Eso, lo que quiero significar es que no es CISARRIL que tenía que transferir esos 2.500 millones. No, ese dinero no es del gobierno. El CISARRIL, ese dinero es de los trabajadores. Y dije que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales emitió su no objeción. Claro, ella está cogiendo los cuartos ajenos. Claro, le dieron manigueta para que diga que no. Diga usted para buscarle esos cuartos, pero es el gobierno que tiene que salir a buscar ese dinero. No cogerlo del dinero de los trabajadores. CISARRIL certifica la factibilidad financiera y actuarial del uso de los excedentes por un monto de 12.500 millones. Como tenemos 51.000, cojan 12.500 millones, sí, pero que usted no puede regalar lo que no es suyo. ¿Cómo es eso? Al contrario, si son 51.000 millones, usted lo que tiene que ponerlo en inversiones que superen, para que sean 60, 70, mientras más tengan, mejor. Hay circunstancias atenuantes a veces, por ejemplo, cuando la pandemia, porque hay que ser justo en lo que uno analiza, cuando la pandemia en el gobierno de Danilo Medina se tomaron 10.000 de esto de CISARRIL para compensar a las personas, pero eran labor también, eran los empleados. No se le andaba, se hizo el PATI, PAMIB y aquello, pero a los trabajadores, a los empleados se les pagó una proporción aunque no estuvieran trabajando. ¿Ustedes se recuerdan? Se cogieron unos millones que estaban del Banco Mundial en una cuenta para balanza presupuestaria. Son capítulos que se aportan. De ahí se cogieron y se juntó un dinero. Eso se usó cuando Danilo. Pero era un préstamo en calidad de préstamo. Obviamente eso hay que ponerlo como un pasivo en el lado del gobierno y como un activo, porque es un préstamo. Tiene una cuenta por cobrar, CISARRIL del gobierno de la época de Danilo, que lo haya cobrado o no es el punto. El punto aquí es que CISARRIL corresponde a los trabajadores, las personas que trabajan y que cotizan formalmente a través de la TCS. Yo pago como 7.000, 8.000 pesos en la TCS todos los meses. Infoté, aparte de TEVI, IPI, puestos sobre la renta, etcétera. Entonces, SENASA, yo lo pago por otro lado, el seguro de salud. Paga el empleado y paga la empresa. Esos son los que somos empleados. Lo que metió el gobierno, 2 millones y pico, que lo metió de cabeza ahí, y andan dando todavía tarjeta por ahí, esos no trabajan en ningún sitio, eso es el régimen subsidiado, y la palabra lo dice, subsidiado.
El gobierno pone el dinero o debe poner ese dinero por esas personas y no lo está poniendo, y por eso el problema financiero. Ahora estamos vistiendo un santo, desvistiendo otro, como dice un refrán. No voy a entrar en los términos jurídicos, yo lo he analizado desde el punto de vista racional y objetivo y empresarial, con la probabilidad muy elevada, por cierto, de que todo esto sea ilegal. Es más, guardando las diferencias, esto se parece a la cosa que dice Miyagi, de que lo acusan de lavado de activos, de que cogió de una fundación dinero para comprar un terreno en la terrena a nombre de una compañía que se llama Constructora Morón. Esto es una razón social, esta es otra razón social, y usted no puede transferir esto de aquí así. ¿Cómo así? Es el gobierno el que tiene que darle el dinero a la SENASA. Y si tenía que hacerlo, entonces tenía que cogerle un préstamo a la CISARRIL o emitir un bono que CISARRIL lo compre y recibir un pago por unos intereses por ese bono, un cupón, qué sé yo, cualquier otro esquema. Las chapucerías no son buenas. Yo lo dejo a los abogados, pero yo simplemente lo he analizado desde el punto de vista estratégico, empresarial y comercial. Eso es como una chapucería mal hecha para resolver un problema que tiene un lío armado en la justicia y que no se le ha dado respuesta. Bueno, yo entiendo que se quiere resolver y que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Y eso a mí me parece que es una simple chapucería, que se pudiera haber hecho mucho mejor. Digo, mejor, porque lo que para mí, eso es un tollo. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.